Seguimos en Palabra de Campo y ustedes saben que en el contexto del presupuesto 2025, la Fundación Mediterránea, a través de su programa Lieral, propuso un camino gradual para reducir las retenciones que gravan las exportaciones de productos agropecuarios aquí en nuestro país. El planteo busca dar respuesta claramente a una demanda que tiene el sector agropecuario en particular, sin comprometer las cuentas fiscales, que es básicamente lo que viene sosteniendo el gobierno, en la voz de Javier Milei, por supuesto, que ha reiterado en una innumerable cantidad de ocasiones que tiene la intención de llevar adelante esta política, la de reducir los derechos de exportación, pero que antes de todo está el equilibrio fiscal. Así que este es un punto que me parece muy importante. La propuesta del Lieral lo que da son algunas ideas, son propuestas para ver de qué manera se puede llegar a este punto. Imagino en un camino que será gradual, lógicamente. Pero el debate siempre es si efectivamente esto no tiene impacto fiscal. Porque en lo que tenga impacto fiscal el gobierno, como ya sabemos y como ya ocurrió en otras oportunidades, siempre está decidido que lo va a vetar. Incluso está hablándose de un proyecto que tiene que ver con el sector agropecuario de fomento de las inversiones, que es el RIDA, donde también el gobierno ya sabemos que planea, si eso avanza, vetarlo. Insisto, acá la cuestión es que no tenga impacto fiscal. Osvaldo Giordano es economista, tiene una amplia experiencia en la función pública y privada y es el presidente del Lieral y está en comunicación con nosotros. Osvaldo, ¿cómo le va? Daniel Aprile lo saluda aquí en Palabra de Campo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Osvaldo, por atendernos. Gracias a ustedes. ¿Cuáles son los aspectos, yo diría, fundamentales de esta propuesta para en qué se basan para lograr que esto no tenga impacto fiscal, que es lo que busca el gobierno? Sí, efectivamente, como bien señalás, esa es la gran traba, porque proyectos de reducción de retenciones hay muchas, pero todos se vuelven inviables cuando implican un impacto fiscal que puede poner en juego las cuentas públicas. Tal cual. Esa barrera es muy importante porque, bueno, las retenciones generan una cifra de cierta magnitud que tiene impacto en las cuentas públicas y porque además las retenciones entran en competencia con otros muy malos impuestos, como por ejemplo ingresos brutos, sellos o el mismo impuesto al cheque. Uh-huh. De manera que esperar a que baje lo suficiente el gasto público como para que se genere el espacio a los fines de eliminar este impuesto y que le llegue, digamos, el turno a las retenciones, es en el mejor de los casos una expectativa de mediano y largo plazo, uh-huh. no se lo ve como algo de corto plazo. En ese marco es que se nos ocurrió, digamos, en el Instituto, en base a todas las iniciativas legislativas que hay, tratar de resolver ese tema, y partimos de la idea de que todo impuesto tiene efectos negativos, pero claramente hay impuestos mejores que otros. Es decir, los impuestos son imprescindibles porque mientras haya Estado es necesario financiarlo, pero lo que uno observa como buena práctica en el mundo es que hay impuestos mejores que otros, uh-huh. Y claramente las retenciones, como puede ser también ingresos brutos o el impuesto al cheque, entran en la categoría de muy malos impuestos que en general es una rareza encontrarlas en el mundo. Uh-huh. Por lo tanto, lo que planteamos en el informe es que se podría ir mucho más rápido en la eliminación de las retenciones, en plazos mucho más breves, si se intenta sustituir estos malos impuestos por los buenos impuestos y fortaleciendo los buenos impuestos. En el caso de las retenciones, no es relativamente simple, digamos, si se eliminan las retenciones, como se plantea como meta, automáticamente hay una mejora en la rentabilidad de los productores, con lo cual casi de manera automática hay una mejora en las recaudaciones, se va a recaudar más, por ejemplo, impuesto a las ganancias. Uh-huh. Eso podría cubrir, eso está más o menos estimado, más de la mitad de la pérdida de ingresos que tendría el Estado como consecuencia de las retenciones. Y otro punto que planteamos como posibilidad dentro del informe es que actualmente los inmuebles rurales, justamente por la existencia de las retenciones como una especie de compensación, están exentas del impuesto a los bienes personales. Lo lógico sería que si uno elimina las retenciones también se elimine esa exención, y eso generaría prácticamente todo lo que falta para compensar la pérdida del Estado Nacional. Uh-huh. Con lo cual allí empieza a ser viable un cronograma rápido, no más de 3 años, estimamos nosotros, para la eliminación completa de las retenciones,
Y por supuesto, bueno, en vez hay que resolver una serie de problemas, porque bueno, las retenciones son 100% no apropiadas por el Estado Nacional, mientras que los otros impuestos son coparticipables, con lo cual bueno, hay que hacer algunos arreglos en la relación nación-provincia. Uh-huh. Todo solucionable, pero bueno, que requiere ser contemplado en la propuesta también. Claro. Osvaldo, cuando uno plantea este tipo de ejercicios, por ejemplo, en el caso de lo que mencionó de ganancias, eso habitualmente tiene algún plazo, o sea, existe una... creo que no existe, pero se lo pregunto igual, ¿existe una manera de ir hacia un programa donde no haya esa brecha de tiempo, ese lapso donde hay que hacer el cambiazo, digamos, pasar de retenciones, por ejemplo, a las ganancias? Porque ahí me imagino que mínimo un año tenés en el medio. Mira, nosotros hicimos un ejercicio a razón de un tercio, ¿no? Para hacerlo lo más simple posible, sí, y lo menos discrecional posible, que en 3 años se eliminen las retenciones, porque creo que esa es otra cosa importante, insiste, las retenciones no hay que bajarlas, hay que eliminarlas, porque es un muy mal impuesto por donde se lo mire. Si uno hace eso, efectivamente, uno plantea, bueno, pero la ganancia se paga, y bienes personales se paga ejercicio vencido. Claro. Pero ambos impuestos tienen un régimen de anticipo, tanto ganancia como bienes personales. Uno determina el impuesto al fin del ejercicio, en realidad una vez que termina el ejercicio, pero durante el año se van haciendo anticipos. Entonces, si uno recalibra esos anticipos, se podría hacer una compensación más lineal, ¿no?, entre lo que pierde el Estado y lo que por las retenciones y lo que puede ganar por estos impuestos, uh-huh, de manera de ir haciendo una compensación. Lo mismo es muy importante el tema que señalé antes, ¿no?, de que al ser coparticipar en los otros 2 impuestos, sí, habría que pensar en una asignación específica, así que parte, por ejemplo, del impuesto a las ganancias se deduzca antes de la coparticipación, porque de lo contrario, bueno, las provincias se verían beneficiadas sin ninguna pérdida, porque recibirían más ganancias y no tendrían la pérdida de retención. Entonces, claro, ahí también hay una manera de calibrar, digamos, el pérdidas con ganancias y ser lo más estrictamente justo y sobre todo cumplir, ¿no?, con esta regla que creo que todos compartimos, que es que el déficit fiscal no hay que ponerlo en juego, sino todo lo contrario, no darle sostenibilidad. Tal cual. No puedo más que coincidir en cuanto a todo lo que dijimos hasta ahora de las retenciones. Mi pregunta es, esa salida de todas maneras no es simple, porque te genera, como ya generó en el momento de que fueron aplicándose, pero ya llevan tanto tiempo, que me imagino que la salida también genera ciertos desbarajustes en la economía. Sin duda, porque es un cambio, digamos, dentro de los efectos negativos de las retenciones, que cambia los precios relativos, porque además no son homogéneos entre productos, entonces hay algunos productos que son más castigados y otros que no, uh-huh, con lo cual su eliminación va a generar, ¿no?, un cambio de precio relativo y un cambio, ¿no?, a los sectores productivos, algunos muy beneficiados y otros perjudicados. En ese sentido también, no hacerlo de una vez, sino en 3 años, entendemos que es algo necesario a los fines de que los agentes económicos vayan internalizando ese cambio de precio, claro, relativo, vayan, digamos, adaptándose a esa nueva estructura de precios, que es la que deberíamos tener, pero lamentablemente no tenemos, y no sería justo, digamos, hacerla de manera de shock, sino darle un tiempo para que se acomode en las nuevas estructuras productivas en función de los nuevos precios. Claro. Claro. Bueno, es un tema ese, el del shock o la gradualidad, porque hace un tiempo recuerdo muy bien que conversé con un economista muy importante de la sociedad rural y justamente me decía eso, que el gobierno nunca iba a hacer algo gradual en el tema retenciones, por ejemplo, justamente porque anticiparía la jugada y se generarían en esa previa, en ese mientras tanto, como ya pasó en otros casos, que cuando uno anticipa que va a hacer una determinada maniobra en términos económicos, se empiezan a generar especulaciones, incertidumbre, a veces se te frena incluso la comercialización, el mercado. Era también una discusión esta, la de hacer las cosas de shock o de manera gradual. Sí, efectivamente, y incluso, bueno, lo gradual tiene el riesgo de ser tan gradual que pierde credibilidad, porque, bueno, sobre todo en la Argentina, ¿no?, donde hay poca apego, ¿no?, al cumplimiento, sí, de las reglas, a que se apueste a que eso al final no se cumpla. Pero bueno, si es un cronograma preestablecido,
entendemos que reduce, digamos, las dificultades. No las elimina, pero sí da una señal clara de cuáles reglas, y si es un cronograma relativamente breve, como estamos planteando, de 3 años, no es una cosa de 10 o 20 años, sino algo relativamente rápido, pensamos que la menos peor, digamos, de la alternativa. Ninguna es óptima. Claro. Partimos de algo muy malo, es decir, no es casual, ¿no?, que prácticamente ningún país use este tipo de impuestos, al menos con la magnitud, ¿no?, que lo usa la Argentina. Es una rareza este tipo de impuestos. Uh-huh. Y con la magnitud, ¿no?, que se aplica. La salida naturalmente no es fácil, pero bueno, hay maneras de hacerla lo menos perjudicial posible y que sea lo más rápido posible, a los fines de no desaprovechar, ¿no?, todo el potencial que tiene la producción agropecuaria, que hoy es castigada con este impuesto que es tremendamente desalentador de la inversión y la producción. Hablando de ese potencial, superados estos 3 años, ¿a dónde puede llegar la producción agropecuaria? Mira, es difícil de dimensionarlo, pero por una razón teórica, pero también práctica, es de fuertísimo impacto. De hecho, parte de la compensación de la recaudación de los otros impuestos viene por el lado no solo de que el mismo productor actual va a pagar, por ejemplo, más ganancias, sino de que se van a incorporar más productores, porque se va a correr la frontera agrícola, porque pasan a ser rentables zonas que hoy no lo son debido a la depresión de precios que generan las retenciones. Claro. De manera que allí hay muchísimo para ganar, y la prueba fue cuando en el gobierno de Cambiemos se eliminaron las retenciones. Sorprendió, ¿no?, la reacción rápida de los productores, sí, frente a la señal, ¿no?, de mayor rentabilidad que daban los precios sin retenciones, con lo cual creo que es bien fundada, ¿no?, la esperanza de que allí va a haber un shock de inversiones, de incorporación de tecnología, de incorporación de nuevos campos a la producción, que van a contribuir a no solo aumentar la producción, sino las exportaciones, que es clave para la Argentina. Clarísimo, lo vivimos en ese primer año con lo que ha sido la inversión que se generó, por ejemplo, en trigo y en maíz, lo recuerdo perfectamente. Sí. La pregunta, Osvaldo, la última es si efectivamente esto ya está en manos del gobierno y si hay algún tipo de primera impresión a quienes ustedes se lo han presentado. Mira, nosotros esto lo hicimos en el marco de una actividad, de una publicación que hace el Yeral, se llama Programa de Asistencia al Poder Legislativo. Es decir, el primer destinatario son los legisladores, uh-huh, y por eso partimos de proyectos de ley que estén hoy en tratamiento en el Congreso. Y ahí, bueno, se nota lo primero importante, ¿no?, que hay varias iniciativas, más de 10, relativas a este tema. Es decir, es un tema que tiene un aval importante desde el punto de vista político. No es algo que se nos ocurrió a nosotros, sino que es algo que está en debate, no solo por parte de los sectores involucrados, como podría ser el sector agropecuario, sino de buena parte, ¿no?, del espectro político. Es el primer destinatario, y bueno, a partir de ahí esperamos discutirlo, enriquecerlo, cotejarlo con otras iniciativas y avanzar tanto con los sectores directamente involucrados, los sectores productivos, como dentro del sistema político, tanto en el Congreso como eventualmente, bueno, llegar a las autoridades del Poder Ejecutivo. Uh-huh. De todas maneras, la iniciativa tiene que pasar por el Congreso, claro, porque bueno, es por ley, digamos, Tal cual. La instrumentación. Tal cual. Todo el tema de derecho de exportación impositivo tiene que ser sancionado por el gobierno, por el Congreso para su eliminación, digamos, es por eso. Efectivamente, obviamente que aspiramos a que sea con el aval del Ejecutivo, y por eso la especial cuidado de que esto sea compatible con el equilibrio fiscal. Claro, totalmente. Osvaldo, gracias por la charla, muy amable por su tiempo. Gracias a ustedes, hasta la próxima. Un abrazo. Osvaldo Giordano, presidente del Yeral, de la Fundación Mediterránea, un proyecto que han presentado, que tienen como proyecto, que llega a los legisladores para que se eliminen las retenciones y, lo más importante, como decíamos recién, sin impacto fiscal. Estás escuchando Palabra de Campo. Palabra de Campo. Con Daniel Aprile en Radio 10.